Querida comunidad MAM, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Fuera del Margen del Museo de Arte Moderno de Bucaramanga. Un espacio donde escuchamos justamente las voces de esas personas que nos muestran las diferentes maneras de ver, habitar y sentir nuestro mundo. En el marco del Salón Departamental Expo Queer 2026 y durante el mes de la diversidad, abrimos este espacio para encontrarnos con los artistas que desde sus experiencias, sus identidades y sus procesos creativos construyen discursos que desafían los límites, cuestionan las normas y amplían las posibilidades de existencia. Continuamos este recorrido con las voces que habitan Expo Queer 2026 junto a Natalia Pinilla, realizadora audiovisual y fotógrafa que participa en esta edición con su obra Latente. Le damos la bienvenida a Fuera del Margen para conocer más sobre su obra, su trayectoria y las historias que dan vida a su creación. Hoy nos acompaña Natalia Pinilla. Natalia, bienvenida a este nuevo episodio de Fuera del Margen. Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, Natalia, nos gustaría en este primer segmento conocerte más a ti, conocerte a ti como artista. Vemos que justamente me comentabas que tienes una gran trayectoria, justamente estuviste en Argentina, entonces me gustaría como que a la comunidad le dieras a conocer justamente eso. Bueno, yo soy Natalia Pinilla. Llevo 8 años viviendo aquí en Bucaramanga, pero viví 11 años en Buenos Aires. Me formé en Argentina, en la universidad pública. Estudié realización audiovisual y trabajé bastante, varios cursos, talleres sobre fotografía experimental, porque en Argentina hay un trabajo muy interesante con las distintas formas alternativas de la fotografía. Y bueno, ya llevo 8 años aquí en Bucaramanga de nuevo y pues acá también he experimentado y he trabajado bastante con la fotografía y pues también desde la parte documental. Esa experiencia que tuviste en Argentina, ¿sientes que sembró en ti algo obviamente como artista frente a alguna temática, frente a alguna técnica en específico? Bueno, primero que todo, la educación en Argentina es supremamente crítica. Y eso es una semillita que quedó marcada en mí profundamente. También el tema de los derechos humanos y la defensa de ellos. En Argentina, el argentino es un pueblo que se caracteriza muchísimo por la defensa de los derechos humanos, por protestar cuando algo no le gusta, por salir a las calles cada vez que algo está mal. Entonces creo que eso fue una de las semillitas que más me quedó marcada en mi obra. Y pues a nivel de fotografía hay un montón de artistas increíbles que trabajan con las técnicas alternativas, con la fotografía experimental y que tuve el placer de haber conocido y trabajado con ellos. Frente a estas diferentes técnicas de fotografía experimental, ¿cuáles son las que más te has desempeñado o las que más te gusta justamente realizar? Pues sobre todo la fotografía estenopeica, que se realiza con cajas, con latas, con material reciclado y papel fotosensible. La doble exposición análoga también. Y pues sobre todo el cianotipo, que es una técnica que me parece preciosa, que es del mismo origen de la fotografía. Ahora en este momento pues se encuentra latente aquí en el museo, pero yo antes de justamente pasar a lo que es Expo Queer, me gustaría que nos contaras también como diferentes espacios en los que ya has habitado y ha habitado tu arte. Bueno, en Buenos Aires participé de varias exposiciones colectivas y también formamos en su momento un colectivo que se llamaba Tejiendo Miradas, que era de todas mujeres artistas, fotógrafas. Cuando he estado acá, pues estuve aquí Ahí Están Pintadas. La primera vez que llegué, eso fue en el 2018, sí, en el 2018. Ahí Están Pintadas. Pues también he participado del Encuentro Fotográfico de Santander en varias ediciones, realizando talleres, acompañando un poco la producción. Y también hicimos una exposición en pandemia que fue virtual, muy interesante, de un trabajo mío que es de doble exposición también. Y pues sobre todo he acompañado muchos proyectos culturales en la ciudad y en la región. Pero también he trabajado en la parte documental muchísimo con la población LGBTIQ+. Estuve participando de un documental que se llama Una sola golondrina no hace llover,
que es sobre las víctimas LGBTIQ más del conflicto. Y esto realmente me llevó como a pensarme muchísimo el tema de la violencia por prejuicio y la desaparición forzada. También participé pues de 2 documentales más que tienen que ver con el acceso a la justicia para las personas LGBT, o sea, lesbianas, bisexuales y trans, y un colectivo de mujeres LGBT en Barranquilla que tienen un grupo de folclore que se llaman Las Raras No Tan Raras. Con ellas también hicimos un documental. Bueno, Natalia, en nuestro siguiente segmento aquí en el museo nos gustaría conocer cómo te enteraste de esta convocatoria y de este espacio. A través de las redes me enteré porque pues sigo al museo hace bastante. De hecho, tuvimos un trabajo en conjunto hace como 8 años, que fuimos por todas las provincias de Santander dando talleres de fotografía. Entonces pues sigo bastante la trayectoria del museo y todo lo que están haciendo. ¿Y qué sentiste justamente tú que ya estabas relacionada con el museo cuando por fin pudimos abrir justamente este espacio dedicado justamente pues, para la comunidad? Me gustó mucho porque pues siento que también es una apuesta independiente, externa y que no depende de la institucionalidad. Creo que eso es una de las cosas que más valoro. Bueno, ahora pues trayéndonos justamente a Latente, que pues es tu obra que está aquí expuesta en la Expo Queer 2026. Me gustaría que nos contaras para nosotros también de dónde nació Latente, qué significa Latente. Bueno, Latente nace de una profunda conversación con una amiga que estuvo durante su tesis de grado trabajando mucho sobre la desaparición forzada, sobre todo de las personas trans y no binarias en la Universidad de Antioquia. Y empezamos a preguntarnos y a hablar pues, de que muchas veces a las personas LGBTIQ más desaparecidas nadie las busca, o no las busca su familia biológica, las termina buscando su familia social, porque pues, muchas veces fueron discriminadas por su propia familia y las personas buscadoras se convierten en su familia social, son las que lo hacen por ellos. Y pues hablar también de la fuerte violencia simbólica y la violencia por prejuicio que hay contra las personas diversas en este país, por eso el hecho de ser lesbianas, bisexuales, trans, no binarios. Y como también se invisibiliza, porque no se habla de eso tampoco, se convierte en motivo de vergüenza en muchos casos. Entonces ahí nace Latente, de esa idea de lo que está, pero si no se le nombra no existe. Como la imagen latente, pues en fotografía sí existe ese concepto de que tú tienes una imagen que entra a la cámara oscura, pero si no se revela, si no se plasma en ningún formato, deja de existir. Entonces un poco eso es Latente. ¿Por qué usaste la técnica cianotipia justamente en esta fotografía? Me gusta muchísimo el color que genera la cianotipia, también muy ligado pues a eso, a la tristeza, a la soledad. El azul es un color que también tiende a eso, ¿no? Y pues además porque me interesó muchísimo intervenir la imagen y pues eso lo pude hacer con la cianotipia. Entonces, por ejemplo, la foto fue tomada en digital, pero hice un negativo en papel acetato. Entonces, al exponerlo al sol, puse un vidrio roto, pues para hablar primero del corazón roto, que genera la desaparición forzada, y también el simbolismo tan fuerte de la violencia que se genera contra las personas diversas, ¿no? Entonces estamos viendo a una persona no binaria con sus uñas largas y sus labios pintados, que está pues siendo intervenida y violentada por un vidrio roto, que podría ser una bala también en el corazón.
¿Hay alguna selección específica de el por qué estos elementos, como digamos taparle la cara a pues, la persona? Bueno, ya explicaste que digamos con lo de las uñas y demás son unos aspectos justamente que juegan con la narrativa un poco de la pieza. Pues la balaclava también tiene que ver con el tema de la desaparición, ¿no? No sabemos quién es la persona y muchas veces cuando encuentran cuerpos, pues NN, y no podemos saber quiénes son. También un poco quise hacer una referencia a que muchas veces cuando desaparecen o asesinan a mujeres trans, hombres trans, cuando en la parte judicial y en los medios de comunicación muchas veces no se les llama por su nombre identitario, sino por el que tuvieron al nacer, lo cual es doblemente violento, porque no se les reconoce como ellos. Sí, no se reconoce exactamente. Justamente teníamos un corto en el salón hablando de esto, justamente de que pues cuando ya mueren no se les reconoce justamente por su nombre justamente que adoptan y pues con lo que ellos o ellas se sienten identificadas, sino pues como negando esa identidad justamente que tienen las personas. Detrás de cámara, pues yo te pregunté justamente si era un autorretrato o quién era la persona detrás de esta foto. Tú me habías mencionado que era Camille. ¿Cómo llegas justamente a seleccionar que pues ella haga parte de este proyecto? ¿Hay algún justamente acercamiento íntimo con la persona? Pues nosotras empezamos a hablar porque pues tuvimos que hacer juntas un trabajo para All Out. All Out es una organización, una ONG que también se encarga pues de hablar de los derechos de las personas diversas, es internacional, y nos encargaron un video sobre la Leona, que es una referente que ya no está con nosotros en este plano, pero pues es una referente para las personas trans de la ciudad. Y tuvimos que hacer un video con ella, con Lava y con la madre Ketania, que también es otro referente para las madres trans, y empezamos a hablar mucho sobre este tema. Y pues después de muchas conversaciones profundas, como hablando de que yo le dije yo quiero hacerte fotos, entonces empezamos a hablar de eso y me dijo a mí me gustaría hablar de este tema que me toca mucho, la desaparición forzada, la violencia por prejuicios. Entonces empezamos a investigar y ella me mostró varias performances que se hicieron en la Universidad de Antioquia y pues me pareció muy interesante poder plasmarlo en una fotografía. Ya pues como una pregunta más un poco personal, tú como perteneciente justamente a la comunidad, ¿cómo te sientes viviendo pues justamente a través del arte, expresando todos estos mensajes alrededor de pues las diferentes comunidades, identidades y géneros? ¿Cómo ha sido pues todo este camino? ¿Cómo te sientes tú también el poder usar el arte como una herramienta para ello? Para mí lo personal es político siempre, la política siempre nos atraviesa y más siendo personas sexo-género diversas. El solo hecho de existir en una ciudad como Bucaramanga profundamente conservadora ya es un acto político. El solo hecho de andar de tu pareja con la mano por la calle es un acto profundamente político y valiente. Entonces, como artista no me puedo mantener al margen de lo que considero que atraviesa mi vida y es el hecho de mi diversidad. Yo igual, digamos, me redescubrí dentro de la diversidad siendo ya muy grande, yo tenía 30 años, sin embargo siempre tuve esa curiosidad y esa necesidad de entender un poco más qué había pasado, pero al entenderlo y sobre todo al conocer a estas chicas de Barranquilla que te contaba, las raras no tan raras, entendí la importancia tan grande de actos políticos pequeños como agarrarse de las manos en la calle. Al inicio yo no lo hacía, me daba mucho temor, mucho miedo, pero es un acto hartamente político y creo que no podemos mantenernos al margen y ser tibios con esto, porque solamente el hecho de existir en una ciudad como esta ya causa rabia, causa rencor, causa odio en la gente. Entonces creo que es muy importante.
Bueno, Natalia, la verdad ha sido un episodio que nos ha llenado, yo sé que tanto a mí como a las personas que nos escuchan, de información con respecto a temáticas que no habían sido antes como abordadas y ahora ya pueden ser escuchadas justamente. Y es por eso que vamos a desarrollar nuestra pregunta ya para finalizar. ¿Qué es esto que sigue viviendo fuera del margen y que merece ser escuchado? Bueno, últimamente he reflexionado mucho sobre esto. Yo creo que a las mujeres lesbianas y bisexuales dentro de las siglas de LGBTIQ+, no se nos tiene tan presente. Casi todos los espacios diversos en el país y en la ciudad están liderados por hombres gays. Entonces, considero que las mujeres LGBT, lesbianas, bisexuales y trans, seguimos un poco en el margen y es importante seguir avanzando para darnos nuestro lugar y nuestro espacio porque existimos. Muchas gracias, Natalia, por este bello mensaje. Ahora pues para cerrar este capítulo de Fuera del Margen, me gustaría que invitaras a la comunidad a conocer esta Expo Queer 2026. Bueno, les invito para que vengan al Museo de Arte Moderno hasta el 27 de junio a ver esta maravillosa exposición que reúne a una gran cantidad y diversos artistas de la ciudad a participar. Vengan, chismoseen, compartan, escuchen los QR escaneen el QR, escuchen nuestras voces, que detrás de cada obra hay una historia muy interesante por contarse. Bueno, ahora lo saben, este plan en junio es visitar el Salón Departamental Expo Queer 2026. Gracias, Natalia, por acompañarnos en este nuevo episodio de Fuera del Margen. Y ustedes estén sintonizándonos para el contenido que nosotros tendremos en todo este mes de la diversidad. Ya saben, síganos en nuestras redes sociales, @MAMBucaramanga en Instagram, TikTok y en Facebook Museo de Arte Moderno de Bucaramanga. Nos vemos en un siguiente episodio.